Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más en esta programación en español del Canal 17. La semana pasada hablamos ampliamente de América Latina y Estados Unidos. Hicimos un viaje muy rápido, muy breve por Centroamérica. Por eso, como nuestro amigo Carlos Urbizo acaba de llegar de Honduras, pues vamos a conversar con él sobre su país, por supuesto en su condición de analista político y también de dirigente político, y vamos a abordar el tema, repito, hondureño, pero también el centroamericano. Así que gracias por estar con nosotros una vez más. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Pedro, me alegro mucho de estar aquí contigo nuevamente. Carlos, esta semana tuvo lugar en Guatemala un encuentro muy interesante. Según las informaciones de organismos internacionales, de todas las zonas en conflictos en el mundo, a excepción de aquellas que están en una guerra abierta y declarada, como es el caso de Afganistán, Irak, etcétera, Centroamérica es la zona más violenta del hemisferio. Y por eso pues tuvo lugar esta conferencia en Guatemala sobre seguridad, pandillas organizadas, narcotráfico. ¿Qué nos puede decir de ese encuentro? Bueno, lamentablemente esa es la condición que está sufriendo Centroamérica desde hace un rato. Lo que pasa es que recientemente le han puesto atención. Yo tengo unas caricaturas ahí de hace 20 años donde están clamando porque haya seguridad en el país. En una de ellas dice, llamemos a los rusos, llamemos a los israelitas, ¿verdad? Mucho crimen, mucho robo, ¿verdad? En aquel momento tal vez era más de tipo común y tal vez motivado por alguna condición de pobreza, pero ahora se ha complicado más con el crimen organizado. Entonces, y eso tiene que ver no solo con el narcotráfico, sino que también con el tráfico de personas, tanto mujeres para que se dediquen a la prostitución, ¿verdad? Como también de otras personas que van a ser explotadas posteriormente de alguna forma u otra, lavado de dólares. Hay una convulsión en todo Centroamérica, por no decir todo Latinoamérica, ¿verdad? En ese sentido. Pero Centroamérica evidentemente es la zona donde más conflictos hay y donde más problemas se están confrontando, según estas estadísticas. Bueno, sí, porque Centroamérica es el paso es una anterior especie a de México, puente. Exactamente, ¿verdad? Entonces viene aquella ola, viene más o menos tranquila, pero cuando ya se va aproximando a las fronteras de interés, que son las del norte, tanto México para eventualmente llegar a Estados Unidos, entonces desde luego ahí se vuelve la situación mucho más crítica. Y hoy en día, pues ningún país y casi ninguna persona puede aislarse, ¿verdad? Porque las comunicaciones se han incrementado tanto de todas formas, digo por avión, hasta los barcos son más rápidos hoy en día, las redes sociales, el movimiento de personas para un lado y para otra, hacen que uno sea verdaderamente casi ciudadano del mundo, ¿verdad? Aunque no lo quiera. Es una gran verdad. ¿Verdad? El mundo se ha hecho tan pequeño que nada que acontezca en un lugar es ignorado, desconocido en otro por distante que esté. Pero hay una situación en Centroamérica, y tú la acabas de mencionar. Por mucho tiempo la droga salía de Colombia a México o a otras áreas del mundo, pero según los últimos trabajos está demostrando que la droga va básicamente atravesando Centroamérica a entrar a México y de México a Estados Unidos. Correcto. Bueno, yo supongo que cuando tienen algunas rutas que se han saturado o algunas rutas que ya están demasiado visibles y que saben cómo son contrarrestadas por las fuerzas de seguridad pública, tanto de México como de Estados Unidos, pues entonces buscan nuevas rutas y esas nuevas rutas aparentemente están cogiendo por Honduras y por Guatemala un poquito más que por El Salvador o Nicaragua, digamos, ¿verdad? Porque eventualmente el destino final es los Estados Unidos de Norteamérica. Y muchos critican que Estados Unidos no hace suficiente y que controle la demanda de algunos productos, principalmente de la droga, pero yo veo que los Estados Unidos sí hacen una lucha muy grande. También el problema de las armas, porque ese es otro problema serio. Sí, pero que las armas están relacionadas con el crimen, porque ya no son armas para guerrilleros, tampoco como fueron un tiempo, hace 20, 30 años, el tráfico de armas era más que todo
por cuestiones políticas. Hoy el tráfico de armas es más que todo por cuestiones del crimen organizado. No, se nos acaba de incorporar al programa Lester Avilés, periodista nicaragüense, y es el equipo que estábamos esperando para abordar bien a fondo la situación centroamericana, porque Nicaragua también es un país que enfrenta próximamente elecciones y el debate está intenso, Lester. Así es, muchas gracias. De esta manera, pero las disculpas previamente por el asunto de llegar un poquito tarde, pero en realidad Nicaragua tiene también muchos movimientos y muchas cosas complicadas que es difícil de analizar y entrar en detalle, pero podríamos hacerlas donde nuestras capacidades, tú sabes, Pedro, podemos analizar en estos momentos. Pero tú como periodista, pero a la vez como un hombre que vives en Estados Unidos desde hace muchos años, ¿has apreciado o aprecias algún progreso político en Nicaragua? ¿O simplemente se ve un retroceso y una concentración de poderes cada día más fuerte en Daniel Ortega? Si no se podría decir de un avance político, sino una actividad desviada dentro de las cosas torcidas que se dan en las políticas, sobre todo esas políticas criollas que nosotros llamamos en pueblos tan pequeños como somos nosotros en Centroamérica, y se permite desviar a través de la corrupción. Es una de las fuentes demasiado graves que hacen esas políticas, entre comillas, que no son políticas, y esas actividades que logran instalar gobiernos como los que tenemos ahorita en Latinoamérica. Me voy a extender un poco más, no solo Nicaragua, sino en Sudamérica, esas políticas con tendencia hacia la izquierda, pero más que todo erogadas o dañadas o golpeadas por la corrupción. Bueno, me permite hacer un comentario con relación a eso que está hablando aquí don Lester sobre esta tendencia hacia la izquierda, pero la corrupción verdaderamente es un mal de muchísimas décadas, endémico, es de mucho derecha tiempo. o izquierda. Sí. Yo pensaría que tenemos un problema cultural nosotros de respetar los derechos de los demás, pagar impuestos, y de llegar a una definición de la democracia que es la que prevalece en los países que son verdaderamente democráticos. Yo encuentro casi ofensivo que nos aplaudan los procesos de elecciones en toda Latinoamérica, diciendo que la democracia pues prevalece, excepto es en Cuba y tal vez un poquito de vez en cuando en Venezuela. Y la verdad es que, como él decía, están torcidos todos esos procesos, y no tiene que ver con que el país sea pequeño, porque hay tantos otros países pequeños que sí gozan de su libertad política. Pero la corrupción a la que él hablaba, y que tiene muchísimas presentaciones, no solo es robar descaradamente, es nombrar a un gran número de personas que no tienen las calificaciones para los puestos. Oye, a veces, puestos, Carlos, ¿verdad? La corrupción no solo está presente en las instancias gubernamentales, también se aprecia en la propia ciudadanía, se aprecia entre los propios empresarios que no cumplen con sus obligaciones, que tratan de violar en alguna medida la ley. O sea, que es más, como tú bien decías, un problema cultural lo que nos está afectando, Lester. Sí, estoy de acuerdo. El problema es básicamente cultural, pero en las democracias, o digo, en los sistemas de derecha, es decir, las dictaduras que hubo, incluso porque hubo una ola de dictadura en los años 50, de atrás para adelante y para atrás, sin embargo se respetaban hasta cierto punto las instituciones. Ahora, ha avanzado tanto esa corrupción que ha llegado a sobrepasar más allá de los niveles de ciertas áreas donde el ejecutivo o el dictador podía manejar. Ahora la corrupción, por lo menos antes, influenciaban a través de imponer el ejército o los otros poderes, pero las instituciones se mantenían más o menos aceptables. Hoy no, en Nicaragua todo está corrompido, es decir, donde tú tocas sale pus, donde tú vas y caminas está podrido, y si tú llegas, como han tratado de haber ciertos políticos solventes, honorables, honestos, con buenas intenciones, te los corrompen, te los enlodan, te los embarran, te los bloquean, y por último te los eliminan. Bueno, y si no los eliminan, los marginan. Simplemente aquella voz no tiene fuerza, ¿verdad? Hay una impotencia en el pueblo. El pueblo está siendo testigo de una serie de atropellos, de crímenes, abusos de autoridad, pero es como agarrar agua. Y con las manos. Con las manos, ¿verdad? Si no puedes. Que no logra ni... Se te quedan mojadas nada más. Nada más, exactamente. Y estructurar toda una acusación bien documentada se requiere de colusión, y esa colusión no se da por el temor de las autoridades que van a tener represalias. Y más allá, llega a envolver algo que es
vital para la sociedad, que es la comunicación, la prensa, que no es una institución legalmente encuadrada en esos esquemas de una constitución, pero tiene una influencia tremenda. Entonces tú quieres dar a conocer tus principios o tus planes de trabajo o algo por la sociedad, y te lo bloquean las mismos medios de difusión. ¿Están corrompidos los medios también? Están corrompidos los medios, es decir, o están subyugados a que si no te alineas a lo que nosotros queremos en el gobierno, no hay presupuesto, no hay propaganda. O sea, abierta o sutilmente a través de esto, ¿verdad? Entonces, este cuarto poder, que era lo que él quisiera decir, ¿verdad? Que va a vincular a los gobernantes con los gobernados, no está funcionando, no está sirviendo de puente para que nosotros podamos tomar decisiones oportunas y tener fuerza. A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que Estados Unidos no es un paraíso, pero aquí y en el primer mundo, los altos funcionarios del presidente para abajo toman decisiones de acuerdo con la voz del pueblo a través de las encuestas que La opinión pública tiene un peso muy grande. Muy grande. Un peso decisivo. Así es, pero y los congresistas, que ese es un punto importante a destacar, cuando hay el check and balance, cuando hay una sociedad donde los poderes son independientes, los congresistas pueden presionar al presidente a que cambie el rumbo. Ahora, estemos claros, no hay ningún sistema perfecto, pero hay muchos que funcionan mejor que otros, y este es uno de ellos. Las encuestas, por ejemplo, me llaman la atención. Yo no sé si sucede lo mismo en Nicaragua. Las encuestas han sido desprestigiadas y ya no funciona. ¿Están corrompidas también, Carlos? No, yo creo que hay muchos encuestadores. Digamos, Sid Gallup, yo lo respeto mucho, conozco a sus funcionarios y conozco muchos otros que hacen. Pero muchas están corrompidas. Pero lo que sucede es que cuando los resultados no son a favor del gobierno, las desprestigian. Sí. Y cuando no son a favor mío, también las desprestigio. Entonces, un instrumento tan importante de administración pública ha dejado de funcionar. Es como que alguien trastee un termómetro y ya no sabe uno que si la temperatura es de 93 grados o 78. Y entonces, ¿cómo darle vuelta a eso? Es dificilísimo. No sé, todo mundo nos hemos vuelto, puedo usar la palabra cínicos o suspicaces, que desconfiamos de todo. Y de hecho, en las últimas encuestas del PNUD, que es un brazo de las Naciones Unidas, el nivel de confianza interpersonal en Honduras anda alrededor del 20%. Imagínate. O sea, ¿cómo puede tener una comunidad una sociedad, cuando las personas no se confían unos con otros? Sí, eso es algo muy negativo. Perdón, Pedro. Y es tan peligroso porque en realidad yo estoy muy preocupado. Las palabras que dijo el presidente de Colombia ayer, antier, en la reunión que hubo en Centroamérica, tuvo el presidente de Colombia, de México y todo Centroamérica. Bueno, ese fue el tema con el que empezamos el programa, la reunión de seguridad de Centroamérica, con eso iniciamos el programa. Que dijo lo más chocante, un golpe de knockout, fue a decir ante todo el mundo, aquí estamos infiltrados por las drogas, aquí estamos infiltrados por la corrupción. Es decir, muchos de estos miembros que estamos aquí o están aquí, están siendo manipulados o influenciados. El presidente mexicano habló con mucha claridad también. Sí, muy bien. Pero es decir, hablando de la palabra termómetro que tú usaste, tú puedes medir eso y bueno, te preocupa mucho saber que ahora vamos a los niveles internacionales, a la OEA, a la ONU, etcétera, etcétera. Porque empezamos por las instituciones locales, después regionales, centroamericanas, suramericanas. Ahora ustedes saben el problema de Chávez, que hizo el ALBA para Latinoamérica, y ahora vamos a estos otros organismos. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está sucediendo? Lo serio de lo que usted dice, y corríjame si no escuché correctamente, que el presidente de México y el presidente de Colombia, han manifestado públicamente que ahí en ese cónclave están personas que están influenciadas por el crimen organizado. Es correcto. Oiga, eso es súper serio. El mandatario mexicano llegó a plantear que la corrupción había penetrado profundamente la sociedad y los organismos paraestatales y estatales. Lo plantearon, pero con mucha claridad. Mucha claridad. Y eso es algo terrible porque la pudrición se va extendiendo. Pero hay un aspecto, Lester, que no quisiera pasar por alto, y son las elecciones en Nicaragua. Hoy se produjo una protesta en Managua porque, y esto es poco conocido para muchos de nuestros televidentes, el gobierno del presidente Daniel Ortega expulsó al delegado de la OEA en Managua porque había recibido a grupos de la oposición, porque él rechaza que hayan observadores internacionales en los comicios de noviembre. Sí, eso es ya que, ¿cómo te digo?
estocada o algo, una campanada que te está diciendo lo que va a pasar en Nicaragua. Nicaragua prácticamente está tomada en ese sentido porque todo está corrupto, todo está dominado, todo está comprado, el Consejo Electoral, los jueces, las cortes, todo está tomado definitivamente. Si no la gana por las buenas, la gana por las malas o las impone. El problema de Nicaragua es exactamente ese, que están manateados todas aquellas personas que quieren hacer algo bueno por el país. Y ahorita esa es una dictadura que va para largo. Y quiero decirte una cosa, Pedro, y en realidad de mucha observación, quizás se ha hasta subestimado la actitud de estos muchachos sandinistas. Digo muchachos porque yo en ese tiempo era muchacho, de los sandinistas. Éramos muchachos todos, Pedro, gracias. Se ha subestimado y me parece que en el esquema general, haciendo las comparaciones con los otros países de Latinoamérica, incluso Venezuela, este es un alumno muy adelantado, mucho más adelantado que Chávez, mucho más adelantado que Evo Morales, y etcétera, etcétera, de los pupilos de Fidel. Con una astucia tremenda. Bueno, fue el primero que llegó al poder, ¿eh? Es correcto. Pero ahora, ¿cómo llegó al poder? Trabajando 16 años, ir poniendo como en el ajedrez, en una defensa esa francesa, los que hablan ajedrez, ¿verdad? Una defensa francesa, las posiciones, y después ya totalmente infranqueable. Porque ha ido colocando la ficha de tal manera que cuando llegó el momento, cayó encima y esto está ahí prácticamente intocado. Controlado. Don Lester, por lo menos en Honduras en los últimos meses se ha estado hablando que, si bien es cierto, Ortega es un dictador ya en términos prácticos, ¿verdad?, sino en el papel, pero que en la economía ha estado haciendo algunos cambios y algunas aperturas, algunas acciones que está trayendo capital. Inversión. ¿Es cierto eso? Hasta cierto punto sí, hay que aceptarlo. Y tú mencionaste una cosa en parte de esta conversación. Es cierto que somos países pequeños y por eso es que se pueden manejar más fácilmente, porque nos conocemos todos y sabemos que prácticamente hay un control de casa por casa, cuadra por cuadra, manzana por manzana. Y entonces tú sabes a quién darle un poquito más de arroz, de frijoles, un chanchito, una tejita, una casita, entonces ya te ganaste prácticamente esa área. En Nicaragua ha ido trabajando así, de esa manera, pero no creas que es un desarrollo. En Nicaragua quizás haya aumentado el trabajo, pero ha disminuido la calidad de trabajo. Hayan aumentado, digamos, 100, 200 más trabajadores o seres humanos que trabajan, pero han bajado las calidades de todo el mundo. Es la repartición de la pobreza. Exactamente. Entonces, eso es lo que ha sucedido en países pequeños como Nicaragua, como digo, con mucha astucia. Quizás sea el sistema más cerrado que se está implantando en toda Latinoamérica. Pero hay otro aspecto también que se habla mucho de Nicaragua, y creo que las encuestas internacionales lo demuestran, y es que el grado de violencia en Nicaragua es inferior a los otros 4 países. Eso forma parte de una sociedad autoritaria. Sí, eso es normal en una sociedad autoritaria. La violencia está más controlada, está más sometida, aunque Chávez, que ha impuesto una sociedad totalitaria, o mejor dicho, de control, no lo ha logrado. Por lo que es un país más grande, más extenso, tiene más riquezas. En Nicaragua todo es pobre. En Nicaragua tú puedes comprar a cualquiera con 50, 10 dólares, 20 dólares. En Venezuela no, todavía. Hace falta un poco más de dinero. Sí. Por supuesto unos que sí. Ceros más. Unos cuantos ceritos más, es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que eso que está sucediendo en Nicaragua es justamente que no hay delincuencia, es prácticamente hasta donde te puedes imaginar el control que existe. Porque la violencia, únicamente la parte que puede haber violencia en Nicaragua son las de los mismos sandinistas. Porque son ellos los únicos delincuentes. La violencia es oficial, es de parte del gobierno. Hacer violencia. Carlos, ¿y cuál es la situación en este momento de tu país? Bueno, entonces, nosotros desde el exterior siempre miramos a Honduras desde ángulos diferentes. Aquellos que estuvieron de acuerdo con lo que hizo el gobierno en contra del señor Zelaya, aquellos que están hoy en contra de que Porfirio Lobo haya llegado a un acuerdo con los presidentes de Colombia y Venezuela. Bueno, desde luego que cada quien va a tener una opinión, ¿verdad?, que pueda representar la mayoría o no. Yo quisiera pensar que lo que yo voy a decir en este momento lo siente la mayor parte del pueblo hondureño, y es de que nos sentimos que hemos llegado al momento donde nos dicen que San Nicolás no existe. O sea, que la soberanía, la poca autonomía que podríamos tener para manejar nuestras cosas internas no existe, ha desaparecido, ¿verdad? Y el caso
Más claro lo tenemos recientemente que se inició un juicio en contra de uno de los exfuncionarios de Zelaya para que dé cuentas de unos dineros que supuestamente fueron malversados, e inmediatamente alzó la voz Venezuela, Colombia, porque no quiero decir nombres que no conozco en este momento, y de que enviarían sus representantes a Honduras a investigar el inicio de este juicio. Oígame, ni siquiera se ha ventilado el juicio en los tribunales de Honduras y que se haya llegado a una sentencia y posteriormente pero vale la pena decir, sino Carlos, que en esta forma de anticiparse a los hechos es una cierta intimidación. Pero vale la pena decir, Carlos, que la canciller colombiana fue muy precisa cuando declaró que el proceso que se le estaba siguiendo al ministro del gobierno de Zelaya era un proceso de carácter común. O sea que el no acuerdo de Cartagena no estaba cubierto y no cubría en ninguna medida los delitos de carácter común. Pero mira, ahí es donde vienen también otras acciones que a veces no validan lo que se dice, porque de todas formas enviaron a 2 representantes de Colombia. Sí, enviaron 4. Ella no fue, que originalmente decían que iba a ir tanto el canciller de un país y del otro, pero enviaron a un segundo. Igual, ellos vienen... ¿Pero en qué medida, Carlos, Zelaya puede generar un proceso de desestabilización que destruya la frágil democracia hondureña? ¿Puede o no puede? No, yo creo que no. Yo creo que Zelaya debe estar increíblemente preocupado porque creyó que cuando regresara a Honduras iba a haber 8 millones de hondureños más 7 millones de Nicaragua esperándolo, y fueron muy pocas las personas. En el mejor de los casos, 39.523 personas, de acuerdo con el área que se tomó y cuántas personas pueden caber por metro cuadrado. Y más bien hay un consenso que ni siquiera llegó a 20.000. Fue totalmente pacífico, la policía se portó muy bien, los dejó solos relativamente para ni siquiera que fueran provocados, ¿verdad? Y dio un discurso que no tenía nada de convicción, no era nada distinto a lo que había dicho anteriormente, es más, hasta incoherente se miraba. Pero planteó que su esposa podía ser candidata a la presidencia en el próximo que ya no hay comicio. tiempo de entrar en esto, que muchos andan buscando, como el caso de Guatemala, el Kirchner y todos los demás, de que si ellos no pueden seguir, pues va a seguir. No, y el de Santo Domingo también, el señor Fernández. Bueno, entonces son unas distorsiones, ¿verdad? Lester no quería decir algo. Sí, pero en realidad, Carlos, me preocupa mucho esa situación, y quisiera yo que los hondureños en realidad también se preocuparan en ese sentido, porque este tipo de personas o de gentes que están en esa posición tan adversa, y entre menos se hacen, entre menos son más peligrosos, porque son las personas que son prácticamente, entre comillas, suicidas sociales. Son personas que hacen grupitos que se van a tomar cualquier posición. Y generan caos, crean serios problemas en las sociedades. Peor que tú entres. Y más cuando hay dinero, no se puede perder esa perspectiva. Y más el respaldo económico, porque en realidad lo que tú dices, lo que dijo Zelaya, porque Zelaya quizás no rankea entre los actuales dictadores de izquierda que hay, quizás Evo le saca todavía 2-3 caballos de distancia. Pero es que es muy estúpido, perdón la palabra, pues es una persona que no tiene nada en el cerebro, no tiene ni siquiera un discurso coherente, no tiene ideas, no tiene planes. Entonces, en el adverso de eso, Pedro y Carlos, es que es más manejable, es más muñeco que Evo. Sí, excepto por una cosa, don Lester, que ahora a Chávez parece que no le interesa tanto Zelaya porque está fuera del poder y ve que no es tan popular. Él mismo dijo que no llegaba ni al 5% de la popularidad. El mismo Chávez dijo también de que no iba a insistir, imagínense, él desde afuera, insistir en que hubiera una asamblea constituyente porque ya se había hecho una enmienda al artículo 5. Pero ese trabajo sucio, Carlos, no se lo está haciendo el propio Porfirio Lobo. Bueno, pues eso voy. Entonces Zelaya ya no cuenta. Y Porfirio Lobo, él quien tiene el poder, está sentado, es presidencial. Y todos sabemos aquí que los gobiernos del tercer mundo y los nuestros por excelencia son presidencialistas. El presidente tiene mucho poder, ingiere en los demás poderes, etcétera, etcétera. Entonces ahora ya tiene un entendimiento de paz con Chávez, entonces Chávez puede promover lo que él quiera pacíficamente, entre comillas, a través del presidente en funciones de Honduras. Entonces Zelaya va quedando a un lado. Y de acuerdo con las encuestas, el apoyo a Zelaya es inferior al 20%. Está muy lejos, aunque como él dice, una minoría, bueno, una persona... Es una minoría peligrosa. Sí, son malcriados, ¿verdad? Son violentos, todo eso, amenazan. Y ahí, Carlos, yo estoy de acuerdo con Lester, no se puede menospreciar la capacidad de desestabilización del enemigo. Nunca nadie pensó que Evo Morales iba a llegar a la presidencia de Bolivia
y llegó. Y también parecía que había partido de cero. pero Tenemos y el llegó. ejemplo de Nicaragua, Carlos y Pedro. En Nicaragua, cuando subió el sandinismo, no tenían el personal suficiente para llenar la tercera o la cuarta parte de los miembros en el gobierno. Imagínate vos cuántos eran. Podían hacer un gobierno, es decir, vamos a hacer un establishment. Y Ortega llega ahora con menos de la mitad de la nación a ganar la presidencia en los últimos comicios. Sí, O sea que tampoco contaba con un amplio apoyo popular. Cuando ganaron ellos, tuvieron que aún dejar a personal de los anteriores gobiernos manejando la administración. ciertas administración. Y ahora ellos tienen con qué comprar, a quién poner en esos cargos. Pero con esta semblanza o simulación a libertad y todo lo demás, el problema es que en nuestro país, y posiblemente en el suyo, por lo que usted cuenta, la oposición no se siente. Como que se neutraliza. Una vez que alguien gana las elecciones, se va la oposición se esconde a una autoridad completa de todas las instituciones, ¿verdad? Porque ¿dónde está la oposición a Ortega en Nicaragua? Miren, nos quedan 2 minutos. Vamos a oír la oposición de Ortega, ¿dónde está? Una cosa voy a tratar de hacer rápidamente. Creo de que hemos entrado a una etapa que también tenemos que aprender por cómo hacen esta gente, estos izquierdistas. Tienen un sistema de montaje para poder estructurar un gobierno o un partido o un grupo de tal manera que no lo han hecho los de derecha, que han llegado al gobierno y se han sentado ahí y se olvidan de que las masas o las bases que tienen que hacer, tienen que estructurar y organizarlas. Organizarlas de tal manera que sabes dónde mover, qué botón tocar y quién va a responder. Porque el tiempo es corto, no se oye, no se escucha la voz de la oposición nicaragüense. Porque está totalmente anulada en ese sentido, porque no están organizados, porque tú sale un líder que todos, como dijimos hace rato, tenemos espíritu de caciques, de líder, todos somos presidentitis, en aguda, que padecemos. Una inflamación a la presidencia. Exactamente, tú llegas ahí, con un grupito ahí, la bulla y todo, los más allegados, las pancartas, el guaro, el macatamales, los frijoles que le dan, y al día siguiente tú ni siquiera los vuelves a ver, y entonces esta misma gente te da la vuelta y va donde el otro candidato. La misma gente que gritaba, Somoza forever, no te vas. 80,000 personas en una plaza, esta misma gente, la mismísima Carlos y Pedro, estaban gritando después al frente sandinista en una plaza. Lo vivimos en Cuba también. Carlos, se nos acaba el tiempo. ¿Y la oposición hondureña dónde está? No está, no existe. Está neutralizada, está pues incentivada de alguna forma para que no haga oposición. Y esto ha sido bastante común en la política hondureña, porque tenemos un concepto dogmático de la democracia. La mayoría, 50% más uno, tiene el derecho de hacer lo que quiera. Y en esos países pequeños donde la economía se mueve a través del motor de la industria, del sector privado, se dedica más al trabajo, le da un poquito de trabajito y entonces ellos están más ocupados en el trabajo, en hacer dinero, que en el sistema de gobierno que tienen encima. 30 segundos, Micheletti. ¿No hay posibilidad con él? Micheletti está esperando que se presente el informe sobre la Comisión de la Verdad que investigó lo que sucedió antes del 28 y después del 28 de junio. Y yo creo que una vez que eso suceda, vamos a escuchar y vamos a saber mucho más de Micheletti. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Espero que este programa haya sido de interés para todos. Muchas gracias a Lester Avilés. Muchas gracias, Pedrito. Y a Carlos Urbizo. Muchas gracias, a Pedro. los dos. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla tanto ahora como en el final para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándoselo domingo tras domingo. No me fallen,
ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo amigos del Canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas